Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados docentes. Esta tarde vamos a dar inicio a lo que es nuestra defensa final del hito 5. Entonces, estamos ya en la presencia de 3 de nuestros docentes y está el grupo completo. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir lo que vendría a ser el video y empezamos. Bien, entonces voy a reproducir el video de los estudiantes. Análisis clínico, hematología, serología, hormonas y banco de sangre. Los integrantes del grupo son quien les habla, Camila Arriagada, también Óscar Arroyo, Cristela Rueta, Romina Quiñones. Como introducción, podemos mencionar que un laboratorio de análisis clínico utiliza una amplia variedad de instrumentos, procedimientos, técnicas para desarrollar su trabajo con eficacia. Este consiste en lo que es el análisis de muestras biológicas humanas, que van a contribuir al diagnóstico, prevención o tratamiento de diferentes patologías. Nosotros, como estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia, queremos poder interiorizarnos con estas técnicas y procesos llevados a cabo al interior del laboratorio clínico para también poder aplicar estos conocimientos cuando ya se ha requerido un entorno profesional. Dada la importancia de los laboratorios de análisis clínico, como mencionábamos, tiene un papel fundamental en lo que es el diagnóstico y descarte de patologías, por ejemplo, por lo que van a ser, por decirlo de alguna manera, la mano derecha para confirmar un diagnóstico por parte del médico tratante, así como también debido al auge que ha tenido todo lo que es la química, la biología, y de mano con el avance de la tecnología, nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo están estructuradas las áreas de un laboratorio clínico? En este caso, las áreas de especialidad serología, hormonas, banco de sangre y el área principal hematología. Como objetivo general, nosotros queremos describir las diferentes áreas que se identifican en un laboratorio de análisis clínico, especialmente lo que es hematología, serología, hormonas y banco de sangre. Como objetivo específico tenemos describir los valores de referencia e interpretación de las áreas antes ya mencionadas, nombrar los análisis llevados a cabo en ellas, describir las propiedades físico-químicas de cada uno de los elementos en las técnicas de análisis de laboratorio, identificar también diferentes características biofísicas, así como también los compuestos orgánicos usados en los análisis. Entonces podemos decir como definición que un laboratorio de análisis clínico es un establecimiento, ya sea público o privado, que se va a encargar de lo que es el análisis de muestras biológicas de origen humano, y según el tipo de muestras que estos laboratorios procesen, así como la tecnología que posean, se van a clasificar en alta, mediana y baja complejidad. Hematología. La hematología significa conocimiento o tratado de la sangre. Esta especialidad se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de la sangre y todos los órganos que participan en su producción. La sangre es un tejido líquido que compone el 10% de nuestro cuerpo, el cual está formado por una solución acuosa llamada plasma sanguíneo, el cual corresponde al 5% del peso corporal total. Y este plasma vendría a ser del 55 al 65% de la sangre total en todo el cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Los componentes de la sangre. La sangre está compuesta por
glóbulos rojos, los cuales son numerosas células que no tienen mitocondrias ni tienen núcleos. Estas tienen la función importante de transportar oxígeno y oscilan entre 4 millones a 5 millones de glóbulos rojos por microlitro cúbico en la sangre entre hombres y mujeres. Las plaquetas son pequeños fragmentos citoplasmáticos que se encargan de coagular la sangre. Los glóbulos blancos son diferentes tipos de células que se encargan de participar en el sistema inmunitario y defenderlo. Estos 5 tipos de células son los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los basofilios y los eosinófilos. El plasma es un líquido amarillento claro que está constituido por el 90% de agua, 7% de proteína y lo demás vendrían a ser grasas, vitaminas, aminoácidos, minerales, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Se destacan 3 grandes proteínas que son las albuminas, las globulinas y los procesos de coagulación. También hay que diferenciar el plasma del suero. El plasma es lo que queda de la sangre no coagulada. En cambio, el suero es el líquido que queda de la sangre ya coagulada. Siguiente diapositiva, por favor. Análisis comunes en un laboratorio de hematología. Recuento de glóbulos rojos. En este análisis se miden los glóbulos rojos que hay en la sangre. Para esto se utiliza una muestra de sangre, la cual se coloca en gotas en una cámara Neubauer, se observa en el microscopio y se hacen los respectivos cálculos. El valor, como anteriormente lo dije, el valor de referencia oscila entre 4 millones a 5 millones de glóbulos rojos por microlitro cúbico. Si el valor es muy bajo de lo normal, esto podría significar alguna anemia o leucemia. En cambio, si el nivel es más alto de lo normal, esto podría significar enfermedades pulmonares, enfermedades renales o cardíacas, entre otras. El pistaje sanguíneo es un análisis o una evaluación en la que se evalúa la sangre para ver si presenta ciertos tipos de antígenos o no presenta. Si presenta el tipo de antígeno A, es considerado que va al grupo A. Si tiene antígeno B, va al conjunto B. Si tiene tipo A y B, va al conjunto A y B. Y si no tiene ningún tipo de antígeno, va al conjunto O. Recuento de glóbulos rojos. En este se cuentan los diferentes tipos de glóbulos rojos que hay en la sangre. Se utiliza igual, el análisis se hace igual que en el conteo de glóbulos rojos. Se utiliza la cámara Neubauer, se observa y se hace el respectivo cálculo. En su valor normal de referencia oscila entre 5.000 y 10.000 glóbulos blancos para hombres y para mujeres por microlitro. Si el valor es más alto de lo normal, esto podría significar alguna infección bacteriana, alguna alergia o inflamación. Si es más bajo de lo normal, esto puede significar daños en la médula ósea, VIH-Sida, entre otras enfermedades. Recuento de plaquetas. En este análisis se hace un conteo de plaquetas y se ve la forma en que coagulan estas. En esto se hace la misma forma que las anteriores análisis, se lo analiza en una cámara Neubauer, de la misma forma se analiza en el microscopio y se hace el respectivo cálculo. Su valor de referencia oscila entre 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro en hombres y mujeres. Si el nivel es más bajo de lo normal, esto podría significar cirrosis, hepatitis o enfermedad autoinmune. Y si es más alto de lo normal, esto podría significar diferentes tipos de cáncer, anemia o artritis, entre otras enfermedades. Análisis de hematocrito. En este análisis
se separan los glóbulos rojos de la sangre. En esto se utiliza una cámara centrifugadora, la cual en esa cámara se pone la muestra de sangre y esta lo que hace es girar a gran velocidad haciendo que se separen los glóbulos rojos de la sangre. Este valor de referencia se hace en porcentaje. El valor de referencia normal de las mujeres es de 37 a 47%. El valor de referencia normal en los hombres es de 42 a 50%. Si el valor es mayor de lo normal, esto significa que puede significar anemia, sangrado o destrucción de los glóbulos rojos. Y si es menor o más bajo de lo normal, podría significar también alguna anemia, alguna leucemia o linfoma. Siguiente diapositiva. En cuanto a la serología, es el estudio que permite comprobar la presencia del cuerpo en la sangre. Esto se puede obtener mediante una extracción, ya sea venosa, que es obtenida mediante la extracción de sangre de la vena capilar y mediante la punción en la yema del dedo. Tiene como fin conocer la exposición o presencia previa de un microorganismo patógeno en particular y a partir de ahí la capacidad de respuesta del individuo a la infección. Siguiente diapositiva, por favor. Esta se puede utilizar para fines diagnósticos o para estudios epidemiológicos. Permite detectar las inmunoglobulinas. Estos son anticuerpos capaces de unirse a los agentes infecciosos y activar el sistema inmunitario. Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, pero la que más se utiliza con fines diagnósticos son las denominadas IgM y IgG. La inmunoglobulina tipo M son los anticuerpos que fabrica nuestro organismo para combatir la infección. Se encuentran principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Es el primer anticuerpo que el organismo produce cuando entra en contacto con un agente infeccioso. La inmunoglobulina tipo G brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas y tarda un tiempo en formarse después de una infección contra la vacuna. Es un anticuerpo más especializado. Esta se une directamente al proteína, por lo que es un indicador de infección en etapas posteriores. Su presencia indica protección frente a un microorganismo. Se pueden utilizar diversas técnicas para detectar la presencia de anticuerpos. Las más utilizadas actualmente en el contexto de pandemia por COVID-19 son las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. El ensayo de inmunoabsorción y la enzima de ELISA. Son ensayos que se basan en las reacciones de la contra el coronavirus. Esto podría no significar que actualmente tiene virus, pero que lo han tenido en algún momento. Esto se debe a que los anticuerpos permanecen en la sangre incluso después de que la infección desaparezca. Siguiente diapositiva, por favor. Y la prueba de fuego lateral, también conocida como test de inmunocromatografía. Son dispositivos simples, como pueden ver en la imagen. Esto puede detectar anticuerpos en la sangre. Se toma una pequeña muestra de sangre del paciente y se la deja caer sobre un esponja dentro del dispositivo. Luego se agregan unas gotas de tampón que ayudan a que la muestra de sangre fluya a través del dispositivo. A medida que la muestra se mueve, los anticuerpos contra el virus que están presentes en la muestra se capturarán en las líneas. Este proceso de captura y unión produce un cambio de color a lo largo de las líneas de serie control, que puede verse a simple vista, produciendo una, dos o tres líneas dependiendo del tipo de anticuerpo presente. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del área de hormonas, las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Estos viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y los órganos. Estos son derivados de las proteínas. Son un tipo de secreciones secretadas por las diferentes glándulas endocrinas. Como función principal tienen el desarrollo y el crecimiento del cuerpo, es decir, el metabolismo del ser humano. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba, son derivadas de las proteínas. Las proteínas están conformadas por diferentes cadenas largas de péptidos. Los péptidos se unen a través de enlaces de aminoácidos, cuales es una molécula orgánica con grupos amino. Siguiente diapositiva, por favor. Las hormonas más importantes que resaltamos en esta área vendría a ser la hormona de crecimiento,
la tetraioxina y la adrenalina. Siguiente, por favor. Y también las hormonas más importantes sexuales están lo que es el estrógeno, la progesterona y la testosterona. El estrógeno y la progesterona se realiza dentro de un examen hormonal de la sangre que básicamente se realiza en la mujer a los 2 días de entrada al ciclo menstrual para ver la regulación del ciclo ovárico de la mujer y poder determinar su potencial de fertilidad. Además de eso, también se puede realizar lo que es el estudio de la tetraioxina, de la T4, la cual es una hormona derivada es una hormona derivada producida por la glándula tiroidea. Esto tiene como valor y referencia lo siguiente: valor que vendría a ser 0,4, 0,9 y 2,3 nanogramos por decilitro, que vendría a ser como 12 a 30 picomoles por litro. Como referencia tiene que si los resultados son superiores a los normales, pueden ser una enfermedad grave, tiroiditis, óseo tóxico o nódulos. Si los valores son menores de lo normal, eso podría ser un hipotiroidismo, una enfermedad aguda severa, una desnutrición o ayuno, o en caso podría ser uso de ciertos medicamentos. Como bien mencionaba, dentro de la mujer se realizan lo que vienen a ser las hormonas conocidas como la TSH, la testosterona, la testosterona, la FSH, la LH y la AMH. En cuanto a banco de sangre, podemos decir que esta es una entidad responsable de lo que es la selección y captación del donante, recolección, estudio, procesamiento y almacenamiento de la sangre para su posterior uso en los pacientes que lo requieran. Dentro de sus funciones encontramos los principales, que son la transfusión, que consiste en la transferencia de la sangre o un componente sanguíneo de una persona a otra, y la donación de sangre, que consiste en el procedimiento de extracción sanguínea a una persona para que esta sangre sea posteriormente sometida a un proceso de análisis y también se pueda almacenar y usar en un paciente que lo requiera o para la elaboración de medicamentos. Dentro de los grupos sanguíneos tenemos el sistema ABO y el sistema RH. Dentro del sistema ABO tenemos los grupos A, que van a poseer antígenos, que son estas proteínas que se encuentran en la superficie celular del glóbulo rojo. El grupo A va a poseer antígeno A, el grupo B antígeno B. Si el glóbulo rojo poseyera los antígenos A y B, significa que corresponde al grupo AB. Y si por el contrario no tuviera ninguno de estos dos antígenos, corresponde al grupo O. Si además tuviera la proteína heredada conocida como factor RH, sería RH positivo, y si no la presentara, sería RH negativa. Dentro de lo que es la compatibilidad sanguínea, podemos mencionar o resaltar lo que es el dador universal, que es el grupo O negativo, y también el receptor universal, que es el grupo AB positivo. Además, en un banco de sangre se realizan los siguientes análisis a la sangre obtenida. Primeramente, como ya mencionábamos, los grupos sanguíneos ABO y RH. Además, se realiza lo que es la detección de anticuerpos irregulares. Estos pudieran haber sido obtenidos por el donante durante una transfusión previa o durante el embarazo. Ahora, estos anticuerpos serían gravemente dañinos para los hematíes del futuro receptor, por lo cual es de suma importancia poder detectarlos durante estos análisis previos. Además, se hace análisis para infecciones actuales o previas, tales como hepatitis B y C, VIH tipo 1 y 2, el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1 y 2, entre otras también enfermedades parasitarias como Chagas, malaria, entre otras.
Bien, como conclusiones tenemos, en el presente trabajo pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Se puede describir los valores de referencia en cada análisis de las áreas antes vistas. Se nombró algunos de los análisis llevados a cabo en estas áreas. Se identificó diferentes características biofísicas de las muestras utilizadas en el laboratorio de análisis clínico. Además, se identificó los compuestos orgánicos usados en el análisis de las áreas que vieron en ese proyecto. A lo cual adjuntamos lo que vendría a ser la bibliografía como referencia de donde sacamos información para dicho proyecto. Estos serían nuestros trabajos en la ciencia. Gracias. Gracias. Ok, bien, entonces, bien, vamos a empezar la ronda de preguntas de más o menos unos 10 minutos. Entonces, le cedo la palabra al doctor Fernando Martínez, que les haga las preguntas a los estudiantes. Doctor. Gracias, doctora. Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla un ratito, ¿ya? A ver. Ya. Aquí tengo estas estructuras. Ustedes pueden ver las estructuras, ¿no es cierto, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ustedes han dicho que han identificado las estructuras orgánicas en sus conclusiones. Muy bien, me parece bien. A ver, vamos a empezar a ver. A ver, ¿quién? Oscar. Oscar, dígame qué funciones podemos ver acá en la primera estructura que estoy mostrando yo ahorita en la pantalla, que estaba en su presentación, obviamente. Bueno, primeramente, buenas tardes, doctor. Bien, funciones que podemos ver en ese compuesto son funciones de hidrocarburos, que vendrían a ser los alcanos y los alquenos. También podemos ver que hay lo que es el ciclohexeno y también un ciclopenteno. Además de ello, podemos ver que existen funciones oxigenadas, como vendría a ser el OH, que sería el oxidrilo, que se une a un carbón formándose así que se une a un carbón, lo cual llega a ser oxidrilo, y también están lo que son los hidrógenos. En el caso de los alquenos, presentan en el caso de los alquenos, perdón, presenta lo que vendría a ser una hibridación sp2, y en el caso de los alcanos vendría a ser lo que presenta una hibridación sp3. Ya, gracias, Oscar. A ver, ¿quién más está por ahí? Romina. Buenas tardes, doctor. O ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Los demás jóvenes prendan sus cámaras, no sé si estarán prendidas. A ver, Romina, en la segunda estructura, ¿qué funciones podemos apreciar? Ya de la primera estructura nos explicó su compañero Oscar. A ver, usted explíquenos de la segunda estructura. En la segunda estructura podemos observar funciones como alquenos, también podemos observar ciclohexanos, ciclopentenos, como podemos ver también. También podremos observar que los alquenos tienen la hibridación sp2, y los alcanos tienen la hibridación sp3. Ya, ¿dónde están los oxígenos? ¿Qué funciones estamos apreciando? Podría ser aldehídos. Ya, ¿cuál sería el aldehído? ¿El de arriba, el de abajo? Aunque en realidad no es aldehído, no es un aldehído. ¿Cuál sería la otra función
que es parecida al aldehído, pero no es aldehído. ¿Se acuerda? Cuando el oxígeno está en un carbón al medio, con un carbón de la parte central, ¿cómo se llama? No sabría decirlo, el ingeniero va a disculpar, no me acuerdo. Ya, Romina. A ver, ¿alguno otro de sus compañeros que no haya participado me puede decir? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Camila, ¿no? Sí, sí, correcto. Ya. ¿Podría ser un ácido carboxílico? No es un ácido carboxílico porque no tiene OH. Tendría que tener el OH más ahí para ser ácido carboxílico. ¿Puedes repetir la pregunta, ingeniero? ¿Va a disculpar? Estamos hablando de la segunda estructura y ya me mencionaron qué funciones se encuentran, pero esas funciones, ahorita hay el oxígeno y el oxígeno está formando una función. Quiero saber qué función es esa. Ingeniero, esa sería una función oxigenada que vendría a ser una acetona. Eso, era una acetona, ¿no? Era una acetona. Ya, a ver, Camila, ¿qué tipo de enlaces tiene una hibridación de tipo sp2? Ya que sus compañeros dijeron que donde hay doble enlace hay hibridación de sp2. ¿Qué tipo de enlaces encontramos en una hibridación de tipo sp2? Un enlace sigma y un enlace pi. Y Ya. tienen un ángulo de 120 grados y una forma trigonal planar. Muy bien, Camila. Ok. Muchas gracias. Por mi parte sería eso, doctora. Gracias. Muy bien. Gracias. Le cedemos la palabra a la doctora Vanessa Rocha. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, jóvenes. Muy bien, muy bonito su trabajo, la exposición también. En base a lo que he escuchado y en base a las muestras que ustedes han trabajado, hablamos nosotros de lo que es hematología en su trabajo. Para Romina, ¿qué gases se transportan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué gases se transportan en la sangre que son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cuál sería la molécula esencial y cuál es la de desecho en este caso? El CO2 y la molécula de... que no... sería el CO, que es el oxígeno. El CO, el oxígeno. El dióxido, ¿será? Sí, el dióxido de carbono de desecho, disculpar, que es el CO2. Ya. Muy bien. Dentro de lo que es los fenómenos biofísicos frente a este componente muy importante que es el oxígeno, sabemos nosotros que obedecen a diferentes variantes. ¿Qué variantes de comportamiento tienen los gases? ¿Qué factores modifican su comportamiento de los gases en el cuerpo, Oscar? Muy buenas tardes, doctora. Bien, los factores que modifican los gases dentro del cuerpo vendrían a ser lo que vendría a ser la temperatura, la presión y también depende del volumen. Según dependiendo esta la variación que existe dentro del cuerpo y el organismo también pueden variar, por lo que existe un movimiento laminar, un movimiento turgente y lo cual puede hacer una modificación dentro de la estructura y composición del cuerpo, ya que de esto depende el movimiento que existe en cada una de las moléculas dentro del cuerpo. Muy bien, gracias, Oscar. Camila, frente a este fenómeno biofísico que nosotros decimos que la temperatura influye en el comportamiento de los gases, ¿de qué manera influye la temperatura? ¿Y cuál es la temperatura corporal? Buenas tardes, doctora. La temperatura corporal tiene una media de 36.5 grados. Y los factores ¿de qué manera influiría el calor? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La temperatura. Nosotros tenemos una temperatura
constante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la temperatura influye en este comportamiento de los gases que están presentes en nuestro cuerpo? A mayor ¿Qué pasa temperatura, si aumento la temperatura? ¿Qué pasa si bajamos la temperatura? ¿Qué procesos y qué fenómenos se van a dar frente a los gases? a mayor temperatura, los gases en el organismo se van a comportar de manera más desordenada o agitada. Y a menor temperatura va a suceder lo contrario, van a estar de forma más calmada. Muy bien. Y los diferentes fenómenos biofísicos también van a variar, ¿no es cierto?